Bueno, queridos oyentes, y entonces ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Ya es un poquito conocido en nuestro medio porque nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es Juan Carlos Monedero, argentino, católico y tiene la edad de 33 años. Es licenciado en filosofía, docente, escritor, conferencias, ha escrito un libro también, Lenguaje, Ideología y Poder, que puedes adquirir en Amazon. Bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, Jacqueline. Muy buenos días para todos los oyentes desde Argentina. Acá tenemos una diferencia de 2 horas con ustedes. Sí. Y como se puede escuchar, estoy acompañado por un amiguito. Sí, se oye al fondo como un cantar de un pajarito. Bueno, eso es Espíritu Santo, que nos está haciendo un fondo musical muy hermoso. Que el Señor nos hable. Esperemos que podamos desarrollar el tema para el cual nos hemos confinado aquí, Jacqueline, que es tan importante, ¿no? Sí, es muy importante y es especial que lo tengamos en cuenta porque en estos momentos estamos pues inundados de esa información. Y nuestro tema de hoy, queridos oyentes, es manipulación de los medios. ¿Y cómo prevenir eso? Pues no sabemos a veces si lo que nos dicen es verdad, si es mentiras, y la problemática que tenemos es que cuando viene de los medios de comunicación creemos que es verdad, que todo lo que ellos nos dicen es verdad, porque lo oí en televisión, lo oí en la radio, salió por internet, eso es así, es verdad, pero no nos fijamos que ellos nos manipulan, de acuerdo a lo que quieran que se mueva el mundo, de esa manera lo hacen. Pero bueno, el experto es Juan Carlos, yo no. Así que Juan Carlos, cuéntanos bien cómo hacer eso, cómo prevenir y cómo saber si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad, cómo podemos confirmar esa información. Cuéntanos, que estamos aquí atentos para escucharte. Lo primero que hay que tener en cuenta es que detrás de cualquier mensaje que nos llega en los medios, sea un mensaje escrito, sea un mensaje oral, un video, detrás de cualquier mensaje hay un periodista, hay una persona que lo escribió o hay una persona que lo filmó, y detrás de ese periodista hay un dueño de ese medio o varios dueños, a veces son varias personas, y esos dueños tienen sus intereses, tienen sus ideologías y son parte de lo que se podría considerar una especie de empresa. Entonces, hay que tener presente que en muchísimos casos la motivación de la noticia, lamentablemente y a nuestro pesar, no es tanto comunicar la verdad, que es el fin propio de la palabra humana, sino lograr un efecto, producir un efecto. Por eso vamos a ver, y me traje varios ejemplos, hay noticias realmente insignificantes que, como producen un efecto, generan más tráfico de personas que ven la noticia, y entonces eso reporta más dinero para el medio. Y hay otras noticias que son mucho más importantes, o que serían más importantes, pero que como no reportan ese capital económico, reciben una cobertura mucho menor o a veces inexistente. Eso es lo primero que yo diría para tenerlo en claro, Jacqueline. Sí, hay de pronto páginas donde uno pueda decir, bueno, aquí salió una noticia, me remito a alguna página en especial y puedo confirmar algo así. Sí, por supuesto. En primer lugar, hay fuentes más y medios más confiables que otros. Por ejemplo, un medio que a mí en el habla hispana me merece la confianza es Infocatólica. Infocatólica me parece un medio que ha logrado prevalecer, muy conocido dentro de la habla hispana y que tiene un nivel de confirmación muy alto. O sea, yo tiendo a creer en Infocatólica, creo que hacen buenas coberturas, creo que son serios, responsables y creo que no hablan de más. Pero la verdad es que lo que predomina en los medios es otro tipo de
de procedimientos y metodologías. Además, los medios también, decimos los medios, en realidad son los que están detrás de los medios, los periodistas, los escritores, los dueños. A veces, viste, Jacqueline, decimos los medios como si fuese una cosa, un instrumento, que lo son, pero detrás de ese instrumento hay alguien que lo maneja. Sí, y la manipulación de la información también se da a través del lenguaje. Cuando se quiere presentar una idea o una práctica que sería resistida, se busca una palabra simpática. Por ejemplo, la eutanasia. Eutanasia es una palabra que suena muy fuerte. Eutanasia es quitarle la vida a una persona cuando todavía el curso natural de su existencia no ha terminado. Entonces han acuñado para presentar esta práctica un término más amable, menos chocante, que se llama muerte digna. ¿Sí? Sí. Entonces, ya no dicen eutanasia, dicen muerte digna, de manera tal que si aquellos que estamos en contra de la eutanasia la objetamos, nos van a acusar de que estamos procurando una muerte sin dignidad. Sí, es como... Esa es la trampa en la que nos quieren meter a través de esta palabra. Sí, es lograr que si nosotros decimos lo contrario, estamos en contra de eso que ellos están diciendo. Es más o menos. Nos pasa también mucho con las frases del Papa. Nos envían por WhatsApp o sale por Face palabras o frases o textos que dicen que lo dijo el Papa. Y uno los cree, todo el mundo lo cree y enseguida empieza a replicarlo y dice, es que me lo envió una amiga que ella es muy seria en esas cosas, pero resulta que la amiga también se lo envió otra amiga que supuestamente era muy seria, y no es que ellas no sean serias, sino que uno no corrobora la información. Mira, yo lo diría de esta manera. Cuando hablamos de los medios de comunicación, hablamos de nada más nada menos del lenguaje y la palabra humana. Pero cuando hablamos de la recepción que el mundo católico tiene o debería tener de las palabras del pontífice, estamos hablando de otro tema que tiene alguna relación, pero en el cual hay muchos equívocos. La infalibilidad del Papa, que está definida en el Concilio Vaticano I, en el documento Pastor Aeternus, párrafo número 4, la infalibilidad del Papa es la participación en la infalibilidad de Dios. O sea, no se trata de que la persona del Papa, Pacelli, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, el que sea, no se trata de la persona es infalible, se trata de que Dios es infalible y el Papa participa de esa infalibilidad cuando define una verdad de fe o de costumbre. Pero el Papa no está definiendo eso todo el tiempo. De hecho, las definiciones de los papas son escasas. ¿Sabés cuál fue la última definición infalible del Papa? Fue de Juan Pablo II, en el documento Evangelium Vitae, donde él definió que es un pecado mortal el aborto y es un pecado mortal la eutanasia. Y que el aborto también está reprobado incluso como medio para salvar la vida de una persona. Fuera de esos casos, cada afirmación del Papa tiene distinto valor. Pero a mí me parece que acá la gente por ahí se pone nerviosa porque no conoce esto. Los papas tienen opiniones distintas en materia política, en materia económica, tienen más o menor prudencia al expresarse. Y es cierto que tienen un montón de condicionamientos porque los medios están ahí esperando con el cuchillo y el tenedor que el Papa diga algo. Pero lo que nosotros podemos cambiar es cómo nosotros percibimos eso y cuáles son nuestras herramientas. Y en ese sentido me gustaría desenmascarar algunas herramientas más. Primero ya hablamos de la estrategia de la muerte digna, ¿sí? Después hablemos de la palabra interrupción. Oh, sí. Cuando se dice interrupción del embarazo para no decir aborto, acá también estamos ante una manipulación del lenguaje. Cuando se dice perspectiva de género para no decir ideología de género, también estamos ante una manipulación del lenguaje. Porque evidentemente la palabra perspectiva no choca, no es tan agresiva, no golpea tanto en la mente de la persona como la palabra ideología. Hoy en día
tú y yo podríamos decir, Jacqueline, que ya no estamos ante la ideología de género, sino ante un despotismo de género. Porque ahora nos quieren obligar a que digamos que un transexual, o sea, un hombre disfrazado de mujer, es una mujer. E incluso nos quieren obligar a que lo tratemos verbalmente como una mujer a pesar de que sea un varón. Por eso digo, ya no es ideología, ya es despotismo de género. Sí, suele pasar. Y también es como por ellos mismos, ¿no? Necesitan como un reconocimiento y tratan de manipular y obligar a la gente a que los acepte. Así uno sepa que no está de acuerdo. O primero, si no estoy de acuerdo, no me deberían obligar porque hay una libertad de expresión. Yo debería entender que no, una cosa es diferente a que yo maltrate con palabras o físicamente a la persona, y otra es que me obliguen a aceptar ver algo que no es. Yo no puedo decir que estoy viendo un ser humano y decir que es un pájaro, porque estoy viendo un ser humano. Entonces me obligan a que yo tenga que decir que es un pájaro para que la otra persona no se ofenda. Pero y entonces, ¿cómo queda mi realidad? ¿Cómo queda mi entender? ¿Cómo queda eso? O sea, ¿hasta dónde va también mi necesidad y mi grado de respeto? Que no puedo opinar lo que yo estoy viendo. Entonces, pero ellos en su mismo problemática tienen esa necesidad de que todos lo ratifiquen y los hagan creer que sí es así. Así como ellos lo creen, bueno, son verdades todas a medias, pues. Sí. Esto que estás diciendo es un análisis psicológico fundamental de la gente que es víctima y está secuestrada por esta ideología. Yo creo que has dado en el clavo. Esta gente necesita que el mundo entero valide la locura que tiene en la cabeza. Porque a mí la verdad que me da mucha gracia, con algunos amigos lo hemos hablado, ¿no? O sea, toda esta gente que procura que su conducta sexual sea aceptada por los demás, y nadie entiende, ni mis amigos ni yo, que si realmente esa persona se siente algún tipo de deleite con esas conductas sexuales que nosotros podemos considerar como desórdenes, nadie entiende por qué no están directamente practicándola todo el día. O sea, si ellos quieren hacerlo, eso, y si hoy, lamentablemente, en el mundo moderno esto ya se está naturalizando, bueno, háganlo. Pero lo que no se entiende es hacer una ideología de eso, hacer una bandera de eso, porque supuestamente si ellos ya tienen lo que querían, no se entiende por qué no lo están disfrutando. Sí. Lo voy a decir en un término más gráfico. Antes, por decir algo, el helado de dulce de leche estaba prohibido y estaba mal mirado y que lo comía. Bueno, ahora ya lo pueden comer. Ya está. O sea, ¿por qué me tienen que a mí imponer? ¿O por qué buscan que todo el mundo acepte el helado de dulce de leche? ¿No te gustaba comerlo? Comételo. Ahora no quiero. Sí. Claro, y ahí lo que ves es que en realidad hay una voluntad ideológica de que no es solamente comerse el helado, sino también lograr que todo el mundo se ponga de rodillas ante el helado y lograr que todos acepten que el helado ese es bueno. O sea, en el fondo no se trata de que les gustaba el helado, se trata de que ellos no podían manejar ese desorden interno y necesitan que el mundo exterior se los valide. Sí, así es como algún día me pasaba con una amiga que la persona con quien ella estaba saliendo ya había sido casada y ella oyó lo del Papa y entonces quería que le anularan su matrimonio para ella poderse casar por la iglesia. Y yo decía, pero ¿para qué te quieres casar por la iglesia si tú no vas a misa, hablas mal de la iglesia? O sea, ¿por qué quieres tener la aprobación de tu matrimonio en la iglesia si tú no quieres a la iglesia, o si no quieres a la iglesia católica? Supuestamente eres católica, pero no aceptas nada de lo que ella representa y a la vez quieres que te valide. O sea, ¿cómo quieres ser validada en un lugar donde no lo quieres y no lo aceptas? O sea, no te entiendo. Entonces, y es así, por eso ahora todos quieren que les anulen los matrimonios para volverse a casar. Entonces, si yo no acepto que el matrimonio es una cosa seria, ¿para qué me quiero casar? O sea, eso es algo que no he podido entender en las personas. Lo que decías del helado, o sea,
Pues, Como decimos aquí en Argentina, me permitirán el argentinismo, no tiene ni pies ni cabeza esa pretensión. sí. Bueno. No, eso decimos acá, no tiene sentido. Sí, sí. Entonces acá lo que vemos es que no hay una búsqueda de, ni siquiera podríamos decir, no hay una búsqueda de un placer sexual. Acá hay una búsqueda de un placer mental. El placer mental es que la persona, el militante, el ideólogo, pueda poner de rodillas, pueda hacer que todo el mundo seamos intelectuales genuflexos a la ideología de género. Ahí está la clave del asunto. También, por ejemplo, otras palabras con las cuales nos manipulan: derechos sexuales, derechos reproductivos, salud sexual, son todos términos vacíos que en realidad enmascaran la promiscuidad. Sí. Control de población. Es una palabra fuerte, pero no la dicen otra palabra un poco más suave. Políticas públicas demográficas, que es lo mismo en realidad. Básicamente estamos hablando de o impedir que la gente nazca o matar a la gente ya existente. Sí. Estamos hablando de eso, pero utilizamos un eufemismo, un barniz, para que eso no choque. Esta fue la estrategia, por ejemplo, del informe Kissinger, que también hacía uso de estos eufemismos. Una persona que tiene una autoestima alta, que ha sido amado por sus padres, que ha sido contenido, que ha tenido criterios, no cae fácilmente en esta barbaridad. Hay una frase de un sacerdote tucumano, argentino, ya fallecido, el padre Petit de Murat, decía: el comunismo no conquista la mente de los rudos campesinos, el comunismo se hizo fuerte en la mente de los intelectuales y de la clase media cultural de las ciudades. Entonces, la vida del campesino es la vida del orden natural. Una vida sana es de por sí refractaria de las ideologías. Entonces acá lo que tenemos que entender que no es solamente un problema de ideas, es que hay una forma de vivir de estas personas, lamentablemente a veces con dramas muy profundos en sus vidas, con abusos cuando, digamos, en la época infantil, con resentimientos, con falta de presencia paterna o materna, y que esa persona luego no ha madurado correctamente en su psicología, y luego viene una ideología que le viene como anillo al dedo, porque esa ideología lo que hace es legitimar una psicología ya dañada. Entonces, acá lo primero que hay que entender es que las primeras víctimas de las ideologías no somos los que estamos en contra, son los mismos que piensan así. Son los mismos que piensan así. Eso es algo que también me gustaría puntualizar, porque ahí está nuestra caridad. Nuestra mayor caridad está en resistirlos, por el propio bien de ellos, porque se están haciendo daño, se están autodestruyendo, como decías tú con tu ejemplo. Sí, Juan Carlos, ya pues el tiempo finaliza y pues esto tiene mucho de dónde cortar. ¿Podríamos sintetizar en una palabra que no nos dejemos manipular de los medios? ¿Cuál sería eso? Sí, si tuviésemos que hacer cifrarlo en algo, los medios jerarquizan cuando le dan cámara a algunas cosas y cuando no enfocan otras. Mi abuelo, que en paz descanse, decía: los medios comen con lo que dicen y engordan con lo que no dicen. Y así, por ejemplo, hacen hincapié en posiciones minoritarias, huelgas, actos de la izquierda. Hay 5 homosexuales que están con una bandera y ahí está la cámara, y después evitan retratar, por ejemplo, una marcha provida de 1 millón de personas. Sí. Me acuerdo el caso de Leo Messi, que le puso un like en una publicación a una foto de una modelo, y fue todo un escándalo mundial diciendo Leo Messi.
le había puesto un like, había visto una chica, le gustó y le puso un like. Me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso. Pero acá, por ejemplo, en Argentina, y no sé en Colombia, me dirás tú, acá no llegó la noticia de la grave denuncia en el Congreso de Estados Unidos a la empresa internacional Planned Parenthood. Sí. Una denuncia en la cual se mostraban videos, filmaciones ocultas de los principales empresarios de la Planned Parenthood que comercializaban los restos de fetos abortados y que hablaban sin ningún tipo de vergüenza del costo de cada pie, de cada brazo, del cerebro, de la cabeza, de la mano. Espantoso. Esa denuncia que se hizo sobre una empresa internacional en nada más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos, acá no fue comentada por ningún medio argentino. Pero claro, Leo Messi va, le pone un like a una modelo y todos estamos hablando de eso. Vuelve viral. Yo dejaría eso como mensaje final, Jacqueline. Sí, bueno, ya para despedirnos te doy gracias, Juan Carlos, por acompañarnos, por guiarnos en este tema, y ahora vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hizo, por todo lo que ha obrado, para despedir nuestro programa.